Buenas tardes, vamos a pasar al estudio de este día y Dios nos quiere hablar hoy, como siempre. Quiero decirles que hoy vamos a ver el tema, el verdadero arrepentimiento. Dios está invitando a todos los presentes para que entren al reino de Dios, y hoy vamos a abrir esa puerta, porque de veras que en lo espiritual es algo muy profundo, y la Biblia dice que muchos procurarán entrar al reino de Dios, pero no podrán, y eso es lo que vamos a ver ahora. El arrepentimiento es la puerta de entrada al reino. Por eso quisiera y le he rogado a Dios que estemos atentos para que cómo entrar al reino de Dios, cómo entrar a ese glorioso reino, ese rey que vino a la tierra y que ahora anda buscando un pueblo santo para gobernar en él. ¿Sí? Es muy importante esta predicación y es un paquete. Vamos a hablar de la salvación. ¿Cuál es la salvación que habla la Escritura? Para que no andemos divagando, para que no andemos buscando por dónde entrar. Dios nos los va a decir hoy. La entrada al reino de los cielos. Bien, vamos a hacer una oración, porque el hombre no puede hacer nada más que Dios mismo hablando a tu corazón, y que sea el Espíritu Santo tocando las fibras de tu corazón, y que sea el Creador hablándole a su criatura, que hay un reino aquí en la tierra, pero que ese reino está vedado. Ese reino no lo puede ver el mundo. La Biblia dice que el mundo no conoce a Dios. Y es cierto, el mundo no conoce a Dios. ¿Y cómo va a conocer a Dios? Que tiene que renunciar a ese mundo de pecado y entregarse a ese Dios glorioso que quiere llevarte a la gloria, al reino de los cielos. Vamos a rogarle a Dios. Padre, te damos gracias, Dios, porque tú estás aquí presente, Señor. Te suplicamos, Dios, que tu Santo Espíritu sea el que toque nuestros corazones y que abra ese entendimiento, Señor. ¿Cómo es la puerta para entrar al reino? Porque dice tu palabra que muchos procurarán entrar, pero no podrán. Señor, te suplicamos que nos digas quiénes son esos muchos que quieren entrar, pero que de alguna forma se van a perder, porque no van a encontrar esa puerta estrecha que tú abriste, Señor, para que entren al reino de los cielos. Padre, nos ponemos en tus manos hoy, y sé tú hablando a través de tu palabra, Señor, a través de tu Espíritu Santo y a través del instrumento que tú has elegido hoy, Señor, para abrir tu palabra. Te damos las gracias porque tiempos normales abrimos tu Biblia, Señor, y juntos la podemos leer para entenderla, Señor. Gracias te damos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Lucas. Esta predicación es para la iglesia también, para los que ya se arrepintieron, para los que ya van caminando con Dios. Tenemos que examinarnos cómo fue que nos arrepentimos y cómo fue que Dios tuvo misericordia de nosotros, pero algo más todavía, algo más, tenemos que saber de acuerdo a la Biblia, soportarlo con la Biblia para dar testimonio, para dar razón del por qué hemos creído en Cristo. Lucas 13, 22 al 24, dice
pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando. Jesús pasaba enseñando, dice la Escritura, y encaminándose a Jerusalén. Allí estaba, imaginémonos que Jesucristo en la tierra, de porte gallardo, venía predicando la palabra. Y dice la Escritura que andaba en ciudades y andaba en aldeas. ¿Qué hacía? Enseñando la palabra de Dios. Y encaminándose, dice, a Jerusalén. Ya, como que ya iba a cumplir su misión en esa tierra. Dice, en el versículo 23, dice, y alguien le dijo. O sea, imaginémonos aquí, por ejemplo, estamos, y alguien de aquí, de los oyentes, de los congregantes, dijera, a ver, Señor, dime, ¿qué haremos para salvarnos? ¿Sí? Y eso es lo que le preguntaron, dice, y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Cristo, y Él les dijo, o sea, Él no le contestó nada más a esa persona, sino le contestó a los que estaban presentes. Dice, y Él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Es una tristeza, y si lo aplicamos en este tiempo, hay muchas personas, hay muchos grupos buscando a Cristo. Lo buscan, y quizás haya gente de corazón que busca a Cristo, pero dice la Escritura, muchos procurarán entrar y desgraciadamente se van a perder. Entonces, si sintetizamos, aquí hay dos grupos, unos que se van a esforzar a entrar por la puerta angosta y otros pues andarán buscando y no encontrarán esa puerta angosta. Quiero decirles que, ¿cuál es la puerta angosta que habla la Escritura? ¿Cuál será la puerta angosta que no la encuentran? La puerta angosta es la negación de sí mismo. O sea, Cristo, cuando mucha gente lo seguían, y Cristo, como es Dios, Él sabía, dice, esta gente no sabe por qué me buscan. Ellos no saben por qué me siguen. Se volteaba y les decía, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y síganme. Y cuando escuchaban eso, mucha gente se daba la vuelta y se iba. O sea, no querían negarse a sí mismo. O sea, la gente sí quiere la bendición de Dios, pero desgraciadamente la gente no quiere el compromiso con Dios. No quiere obedecer lo que Dios dice en su palabra. La puerta angosta es muy estrecha y solo la encuentran los que toman decisiones radicales. Entonces son dos grupos, uno los que quieren entrar y otros que ni siquiera buscan a Dios. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes son? ¿Quiénes serían las personas que no quieren entrar? El borracho, el marihuano, los que andan matando gente, esos no quieren entrar al reino. Ellos quieren vivir en sus deleites, ellos quieren vivir en sus negocios, esos no quieren entrar. Entonces, ¿para quién es esta palabra? ¿Para quién será? Dice que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Quiénes son esos muchos? De acuerdo a la Biblia. Bueno, esos muchos son aquellos que cada domingo asisten a un lugar, asisten a un templo, o a una religión, o a una denominación, o a una secta,
Son aquellos que alaban a Dios, Señor, te amo, Señor, pero de alguna forma su vida no cambia, sigue igual. Esos muchos que quieren entrar son los que leen la Biblia, ahí están leyendo, tratando de entender la Biblia. Son aquellos que oran, se ponen a orar, son aquellos que alaban al Señor, alaban los domingos o cualquier día, se reúnen a alabar a Dios. Ellos quieren entrar al reino de los cielos, pero desgraciadamente no van a entrar. ¿Y por qué no van a entrar? Porque no han encontrado esa puerta de salvación. Dice la Escritura en Mateo, vamos a leer otro texto. En Mateo, esta es como una introducción, Mateo 7:21. ¿Por qué no van a entrar esas personas? Bueno, aquí lo está diciendo. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Señor, acuérdate que yo sacaba demonios. Señor, acuérdate que yo ponía las manos y en tu nombre sanaba a las personas. Señor, acuérdate que yo hasta muerto resucitaba en tu nombre. Señor, Señor. Y dice el Señor que no van a entrar aquí. ¿Y la clave cuál es? ¿Cuál es la clave? Dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, no es nada más decir, no, es hacer lo que dice la Biblia, vivir la Biblia, no nada más conocerla. Es bonito conocerla, pero un conocimiento en sí dice que el conocimiento envanece y que la letra mata y que solo el Espíritu de Dios le da vida a la palabra. Entonces, muchos dirán, Señor, 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 Señor. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. En el versículo 22, 23, para que vayamos desglosando, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Vean la línea evangélica, cómo saca demonios, cómo revuelca gente. ¿Sí? Pero eso no es la salvación. En el versículo 23 dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué les dice eso el Señor? Si ellos traen su Biblia en brazo, si ellos andan predicando la palabra, si ellos se reúnen cada domingo, ¿por qué les dice, apartaos de mí, hacedores de maldad? Por una razón, porque están en pecados, porque no han ido a la cruz de Cristo. Por eso se van a perder. Y por eso Dios hoy quiere enseñarte cuál es la puerta para entrar al reino. O sea, no es sacar demonio, no es sanar enfermo. Eso es parte de, pero hay que buscar la salvación de nuestras almas. Y eso solo Cristo. Cristo es Dios mismo. Cristo dejó su trono en el cielo y vino a la tierra y Él dio la fórmula cómo entrar al reino. Y eso es lo que vamos a ver ahora, Marcos 1, 14 y 15. Y eso también es para la iglesia, para que dé razón del por qué entendió el Evangelio, se apartó, confesó pecados y ahora cree en Cristo. Vean, aquí está la clave que muchos grupos no han entendido. ¿Por qué no lo han entendido? Porque el Espíritu de Dios no está en ellos. Es puro conocimiento, pura palabra. Piensan que al predicar la palabra ya es como que se van a salvar por obras. No es cierto, la salvación no es por obra. Aquí
en Marcos 1:14, aquí si ustedes leen en su Biblia, dice: Jesucristo principia su ministerio. Ya el Señor llegó a la tierra, ahora reunió a personas y ahora Él mismo, o sea, Cristo no encargó el Evangelio a nadie, a profetas. No, Él mismo vino. Dios mismo, Emmanuel con nosotros, vino a la tierra. Y entonces se para el Señor Jesucristo y dice la Escritura que empezó su ministerio cuando Juan Bautista fue encarcelado. Y dice después, el versículo 14, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea. Galilea es una ciudad gentil, y dice que vino predicando el evangelio del reino de Dios. Ahí está. Ya está clarificando. No es el acepta Cristo. No es el salvo siempre salvo. No. Es lo que dice Cristo en la Biblia. Cristo es el Rey. Cristo es Dios. Cristo pone las condiciones para entrar a su reino de Él. Imagínate, el Rey viene a la tierra, ya está aquí, y ahora quiere un pueblo. Ese Rey quiere un pueblo, pero ese pueblo tiene que ser un pueblo santo. La iglesia tiene que ser santa, sin mancha y sin arruga, dice la Escritura. Entonces ya está el Rey, ahora quiere un pueblo. Imaginemos que el Señor está aquí y Él te está hablando, Él te está invitando a su reino. Y dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el reino de Dios. ¿Qué predicaba el Señor? El reino de Dios. Él lo traía del cielo, Él traía las buenas nuevas. El Evangelio es divino. El Evangelio no es de los hombres, el Evangelio es de Dios. Es un Evangelio eterno, porque lo predica el Eterno. Dios es eterno. Entonces, en el versículo 15, viene la clave para entrar al reino, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Y vean cuál es la clave: arrepentíos y creed en el Evangelio. Es lo que dice Jesucristo, es lo que dice el Salvador del mundo. ¿A quién le podemos creer? ¿Al hombre? ¿A doctrinas? ¿A herejes? ¿O al Rey de Reyes? Al Señor de Señores. La gran clave: el Evangelio tiene 2 mandamientos. 2. ¿Quieres entrar al reino de los cielos? ¿Quieres entrar al reino de Dios? Arrepiéntete, deja tu maldad, ya párale al pecado. El tiempo se ha cumplido. ¿Qué está diciendo ahí? Miren, el tiempo de la ignorancia ya se cumplió. Ahora yo mismo vengo a decirles cómo entrar al reino. Arrepentíos y creed en el Evangelio. No es de otro modo. Aquel que predique un Evangelio diferente, dice la Escritura, sea anatema. Tiene que ser Dios, no el hombre. Hay evangelio donde dice: nomás pasa al frente y aquí te ponemos las manos y acepta a Cristo en tu corazón y eres salvo. Eso es diabólico. Eso no es de Dios, eso no está en la Biblia. A un hombre se le ocurrió para ganar adepto y después estar ordeñando a esas personas. Eso no es bíblico. Dice, vean los 2 mandamientos. ¿Quieres entrar al reino de Dios? En el versículo 15 dice, diciendo, ahora está hablando Jesucristo,
El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se acerca a tu vida. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Sí? Y quiero decirles que la palabra arrepentimiento en la lengua griega que está escrita en la escritura en el original es la palabra metanoía. Metanoía. ¿Y saben qué quiere decir arrepentimiento? Cambio de manera de vivir y de ver las cosas. Cuando la persona se arrepiente ante Dios, cuando la persona le pide perdón a Dios, empieza a ver las cosas de otra manera. Empieza a ver que su vida pasada era un desastre, que todo lo que había hecho sin Dios es basura. Cambio de manera de vivir y de ver las cosas. Dejar atrás el pasado. ¿Quieres arrepentirte? Tienes que dejar el pasado. Eso no sirvió. ¿Qué más? Dice, tienes que dejar atrás tus pecados. Tienes que sentir tristeza y pesar por haber vivido mal. Ese es el arrepentimiento. Te tiene que dar vergüenza de haber vivido fuera de Dios, lejos de Dios, ofendiendo a Dios y ofendiendo a tus supuestos seres queridos. Eso tiene que ser, y esto va para el que se quiera arrepentir. Vamos a dar características de un verdadero arrepentimiento, para que si tú estás en ese lapso de que quieres arrepentirte, pero no encuentras, o que quieres entrar al reino, pero no encuentras la puerta, bueno, Dios te lo dice hoy. Vamos a dar la primera característica de un verdadero arrepentimiento. Número 1, dice en 2 Corintios 7:10, la primera característica de un verdadero arrepentimiento es sentir tristeza por tus pecados. Y el que ya se arrepintió sabe que así pasó, porque es un arrepentimiento bíblico. Sentir tristeza por tus pecados. 2 Corintios dice 7:10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Quiero explicar aquí. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. ¿Cómo es eso? Cuando la persona hace un examen de conciencia de cómo ha vivido en esta tierra sin Dios, se va dando cuenta. Es más, si hace una lista de toda la maldad que ha hecho, va a hacer una lista y luego la va a leer y va a ver que toda su vida ha sido una estela de destrucción. Y entonces se va a dar cuenta de que su vida no valió nada. Y entonces se va a sentir triste, dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Y entonces le va a pedir perdón a Dios. Va a ir a Dios y le va a decir, Señor, esta es mi vida. Señor, así he vivido en esta tierra. Señor, yo no tengo paz. Yo no tengo amor, yo no tengo gozo, Señor. Y mira la lista de pecados que he hecho. Y la persona que va a Dios pidiéndole perdón, dice la Escritura, produce arrepentimiento para salvación. Pero la gente lo hace al revés. La gente cuando tiene una desgracia, una decepción, una tragedia, lo que hace es, se siente triste. Aquí dice abajo, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Cómo es eso? Bueno, la persona se siente triste porque lo dejó la mujer, porque la dejó el marido y anda triste y se va a la cantina, se va a beber. Y dice la Escritura, esto produce muerte. ¿Por qué? Porque se va al pecado, se va al mundo, ensucia su alma, su espíritu se adormece. Vean, el arrepentimiento, que la tristeza que produce y que va a Dios a pedirle perdón, es para salvación. Entiéndelo. La primera característica es sentir tristeza por los pecados que ha cometido. Y si yo le preguntara a personas que ya se arrepintieron, ¿así pasó en sus vidas?
Y van a ver que sí, porque uno ve su vida pasada, uno ve sus hijos destrozados, uno ve, por ejemplo, uno de hombre ve a su mujer amargada y uno contribuye a esa amargura, esos pleitos, esos corajes. La persona destruye a su familia. Ahí está la mujer amargada envenenando a sus propios hijos, diciéndole tu padre esto y tu padre esto, y empieza a envenenar a sus hijos. Pero cuando va a Dios y ve el pecado que ha cometido, se siente mal, siente tristeza y dice, Señor, reconozco, he vivido mal, perdóname, Señor, quiero cambiar, ayúdame, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Ve, tenemos que declarar todos los pecados, no encubrirle a Dios ninguno. Empieza desde que tuviste 12 años. Empieza cómo fue tu maldad, cómo le mentías a tu mamá, a tu papá, cómo mentías para ir a la escuela, cómo mentías para salirte de pinta. Tienes que decírselo a Dios porque son pecados. Cómo robabas, cómo te quedas con el cambio. Las mujeres, las muchachas, cómo andan agarrando al novio. Eso no es bíblico. Tienes que pedírselo a Dios al hombre que va a ser tu esposo o tu esposa, al joven. Todo eso se vive en desorden. Ahí andan las muchachas bailando en los bailes. Díselo a Dios. Señor, así ha sido mi vida. No le eches la culpa a nadie. Cada uno tiene un libre albedrío. Y cada uno va a dar cuentas de lo que uno hace a Dios. Entonces, la primera característica, cuando uno se da cuenta de que ha vivido mal, se siente triste y le pide perdón a su Dios. Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor. Esta vida no la aguanto. Ya no hay paz, no hay gozo, no hay amor. Señor, ve mi familia, ¿cómo está, Señor? Quiero cambiar, Padre. Estoy triste. Esa es la primera característica de un verdadero arrepentimiento. Segunda característica es sentir vergüenza por los pecados cometidos ante Dios. Uno se siente mal. Cuando yo estaba haciendo mi lista de pecados y había unos pecados muy bochornosos y no se los quería decir a Dios porque eran asquerosos, eran cochinos. Me daba vergüenza decirle a Dios, Señor, yo hice esto. Señor, perdóname, yo hice esto. Pero se los tuve que decir. Me dio vergüenza. Hechos 2:37, y dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Ahí está el apóstol Pedro predicándole al pueblo de Jerusalén. Dice que había de distintas partes del mundo, y Pedro les decía, ustedes mataron a Cristo, por sus pecados murió Cristo, por sus malas acciones murió Cristo. Ustedes lo mataron al dador de la vida. Ustedes lo crucificaron con su mala manera de vivir. Ustedes crucificaron al Cristo. Y dice que el pueblo, el que estaba escuchando, así como ahorita Dios mismo te dice, tú mataste a Cristo. Y quizás dirás, no, eso fue hace 2000 años. Sí, pero Cristo murió por los pecados de la humanidad. Y en el Salmo 22, en el último, dice, y murió por pueblo no nacido aún. Cristo también murió por ti. Porque sabía que te ibas a ir al lodo, sabía que te ibas a ir al mundo de pecado. Y Cristo murió también por las generaciones futuras, para que tuvieras una esperanza cuando te volvieras a Dios, para que Dios te perdonara cuando llegara rendido a Él. Y entonces dice la Escritura, al oír esto, o sea, al oír la predicación de Pedro, se compungieron de corazón, o sea, se doblaron, les dolió porque se dieron cuenta que ellos mismos habían matado al Cristo. Es cierto, Cristo murió por los pecados del mundo. Es cierto, nosotros lo matamos. Y le dicen a Pedro, varones, le dicen a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haré? ¿Qué vamos a hacer? Ya matamos al Cristo, ya matamos al dador de la vida, ¿qué vamos a hacer? Y dice Pedro, arrepiéntense, pídenle perdón a Cristo.
Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Esa es la puerta. Esa es la puerta de entrada para entrar al reino. Tienes que declarar toda tu maldad, porque con pecado Dios no te oye. Aunque sepas Biblia, aunque conozcas de Biblia, aunque tengas mucho conocimiento, pero si estás en pecado, Dios no te oye. Juan 9:31 dice, Dios no oye a los pecadores. Entonces, aunque ores, aunque alabes, aunque digas, te amo, Señor, no te oye. Porque entre Dios y el pecado hay un muro. Entre Dios y el hombre, ahí está el pecado en medio. Tienes que arrepentirte primero. Tercer característica de un verdadero arrepentimiento, de un genuino arrepentimiento. Dice la Escritura, hay que confesar todos los pecados. No le oculten nada a Dios. No le oculten nada. Nada. Por muy feo que sea tu pecado, díselo a Dios. Él ya lo sabe. Y quiero decirte que cada acción de cada persona se está levantando un acta allá en el cielo. Hay un libro de todas las maldades. Y dice la Escritura que Dios va a pagar de acuerdo a nuestras obras, sean buenas o sean malas. Tienes que confesar todos los pecados a Dios. No al sacerdote, no al pastor falso, a Dios. Porque Dios te creó. Y todos nosotros violamos la ley de Dios. Infringimos la ley de Dios. Aquí a nadie tiene que confesar uno, solo a su Creador. Proverbios 28:13, para que vean, hay que confesar todos los pecados. Proverbios 28:13, dice la Escritura, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Los que le dicen una parte de pecado y luego andan escondiendo otros pecados, esos no van a alcanzar la salvación. Todos los pecados, los que hayas hecho, los que te acuerdes, díselos a Dios. Pero no nada más eso. Dice, el que encubre sus pecados, o sea, el que lo anda cargando. Ahí está la mujer que abortó, pero no quiere confesárselo a Dios. Y ahí anda, su conciencia le marca, abortaste, hiciste esto, hiciste este otro, no eres una buena mujer, no eres una buena madre, no eres una buena esposa, no eres una buena hija, y no lo confiesas, ahí lo traes. El que encubre sus pecados no prosperará. Pero aquí está la clave. Esa es una promesa. Mas el que los confiesa y se aparta. Ahí está la clave. El que los confiesa y se aparta. No como el dogma católico que hay que confesar diario los pecados. Porque nadie es perfecto, hermano. Por eso todos los días hay que decirle a Dios, perdóname por los pecados del día. No es cierto. Dios quiere un pueblo santo. Y el pueblo santo, ya cuando Dios lo perdona, se aparta de todo pecado. No encubramos pecado, porque si no nos va a afectar, nos vamos a llenar de emoción y después volvemos a lo mismo. Como el perro que vuelve a su vómito, dice. O como la marrana limpia vuelve otra vez al lodo. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que ya confieses todos tus pecados, te apartes y ahora vivas en una forma recta, santa, íntegra. Esa es la tercera característica. Cuarta característica de un verdadero arrepentimiento. Ya los confesaste, ahora tienes que abandonar esa práctica de pecado. Abandónalos. Te ha hecho daño. Si tú ves tu pasado, es pura destrucción, pura calamidad. Sin Dios no hay vida. Y esa es tu vida si estás en pecado. No tienes vida espiritual, pura vida carnal, puros vicios, puros enojos, obras carnales. Ahora tienes que dejarlos, tienes que hacerle caso a Dios. Porque no es nada más que conozcas la doctrina, ahora la vas a vivir. Dios dice, obediencia quiero más que sacrificio. Obedecer a Dios. Ya estás entendiendo, ahora hazlo, para que ahora vivas la Biblia.
Cuarta característica, abandono de la práctica de pecado. Isaías 55:7. Deje el impío su camino. ¿Quién es un impío? Un impío es todo pecador. Un impío que todavía sigue practicando pecado aunque conozca Biblia. Sigue siendo un impío para Dios. Aunque diga hermano y quiera alegar, ese es un impío, es un pecador. Y dice Dios, deje el impío su camino. Deje su camino de pecado. Deje su camino de maldad. Ya párale. Ya no le sigas. Ahora vuélvete a tu Dios. Ahora obedece a Dios. Pero primero arrepiéntete. Para que Dios tenga misericordia de todo pecador. Esa es la cuarta característica que todo pecador tiene que dejar. Y el que ya se arrepintió no tiene que volver atrás otra vez al pecado, otra vez a la maldad. Ya le declaré de aquí y luego me vuelvo otra vez. Ese no es arrepentimiento. Ese se llama remordimiento. O sea, es que me remordía la conciencia, me sentía mal, por eso se lo dije a Dios, pero ahora de aquí en adelante es nuevo, voy a volver otra vez allá. No, deje el impío su camino de pecador. Quinta característica, dice que no dejar nomás los pecados externos, sino también tenemos que dejar los pecados internos. Y aquí en este mismo versículo, Isaías 55:7, dice, deje el impío su camino, pero también dice, y el hombre inicuo sus pensamientos. El hombre inicuo es el mismo pecador. Tienes que dejar los pecados externos y tienes que dejar los pecados del corazón, externos e internos. Te quiero poner un ejemplo para que quede más claro. ¿Cuáles son los pecados externos? Los pecados externos son aquellos que se ven externamente. Por ejemplo, la mujer que anda de adúltera se ve, la mujer que anda de fornicaria se ve, o el hombre que anda de borracho se ve, el hombre que anda de marihuano se ve. Esos son los pecados externos. Pero dice aquí, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Sus pensamientos, ¿cómo es eso? Ya lo he explicado antes, pero bueno, a veces uno está aquí solo, pero está maquinando algo en su mente. A veces el hombre celoso, que no llega a su mujer de donde la mandó, dice ya se tardó, no habla ni una palabra, pero está pensando. Pero va a ver cuando llegue, a ver cómo le va a ir, porque yo le dije a tales horas y ya pasó media hora y no ha llegado, y está peleando el hombre o la mujer. Y luego, como ven esas telenovelas de celos, y dice, no, es que a lo mejor ya está con la otra, o ya está con el otro. No dice nada, pero está pensando, ¿dónde andará? ¿Con quién andará? Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus malos pensamientos. Y vuélvase a Jehová, dice, el cual tendrá de él misericordia. Cuando deje el camino y cuando deje sus malos pensamientos, el cual Dios tendrá misericordia de él, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ese es Dios, ese es el Evangelio del Señor. Tiene que haber un verdadero arrepentimiento, externo e interno, para que Dios tenga misericordia de ti. Bien, vamos a sexta característica de un verdadero arrepentimiento. Dice que ahora sí hay que hacer lo contrario que antes hacíamos. En el mundo hemos hecho una cosa, ahora ya nos arrepentimos, ahora vamos a hacer lo contrario que hacíamos en el mundo. ¿Cómo es eso? Bueno, el que mentía ahora va a decir la verdad. El que robaba ahora va a trabajar. El que odiaba ahora va a perdonar. El que estaba amargado o amargada ahora va a amar. Todo lo contrario. Ese es un verdadero arrepentimiento, porque si no,
vas a andar luchando en tus fuerzas, porque vas a andar declarando, te vas a guardar pecado. El que codiciaba, porque a veces la mujer o el hombre codicia al sexo opuesto. Ahora, Señor, estoy en edad de matrimonio, dame el hombre que me haga feliz toda mi vida. Señor, dame la mujer, la ayuda idónea, Señor. Ahora ya es pedirle a Dios, ahora ya es una transformación. Dice, cambio de manera de vivir y de ver las cosas. Sexta característica, vamos a decirla, es hacer lo contrario de lo que antes en el mundo hacíamos. Ya no mentimos, ahora decimos la verdad. Ya no robamos, ahora pagamos. Ya no odiamos, ahora amamos. Y así, todo lo que dice Dios. Hechos 26:20. Este es el genuino arrepentimiento. Hechos 26:20 dice, sino que, aquí está hablando Pablo, sino que anuncié. Anuncié quiere decir prediqué primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, pero también anuncié a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Ahora la mujer se ubica, la mujer sabe que no es la matriarcada en casa, ahora es la ayuda idónea. Ahora empieza el orden, empieza a haber un orden en la vida del matrimonio. Ahora los hijos saben que tienen que obedecer a los padres porque eso le agrada a Dios. Ahora vienen frutos dignos de arrepentimiento. Ese es un genuino arrepentimiento. No hay de otro. Dios lo dice. Cristo a eso vino a la tierra. Trajo las buenas nuevas a la tierra. No las doctrinas que ahorita se andan implantando. El arrepentimiento ya ni lo tocan. ¿Por qué? Porque es doloroso. Es doloroso. Ahorita una persona está haciendo su lista de pecado, cuánto ofendió a Dios, y ya está sintiendo que se está enfrentando a Dios, está sintiendo que ya está en el banquillo de los acusados, y que tiene que declararle toda su maldad a Dios, y que tiene que darle la espalda al mundo, tiene que renunciar al pecado, y ahora tiene que servir a Cristo, en vez de al diablo. Entonces los grupos anulan el arrepentimiento. Y el arrepentimiento en la Biblia quiere decir ir a la cruz con Cristo. Así como Cristo murió por los pecados de la humanidad, así el pecador tiene que morir a sus pecados para que nazca una nueva criatura. Y esa nueva criatura es la que obedece a Dios. Porque el pecador nunca va a obedecer a Dios, ni puede. No puede porque está en la carne, está esclavizado, es discípulo de Satanás, y el pecador no lo sabe. El pecador piensa que son fallas, y como ve que todo el mundo está en pecado, dice, bueno, así ha de ser el mundo. No es cierto, no es cierto. Dios hizo al hombre recto, pero el hombre pervirtió sus hechos, se fue a la perdición, se fue. El hombre quiere ser independiente de Dios, y dice la Biblia que el hombre por sí solo ni un paso puede dar sin Dios. Necesita la guianza de Dios. Porque si el hombre anda en pecado, se anda dando de topes, anda ciego, no sabe, se sigue las corrientes de este mundo, ¿sí? Por eso vamos a leer Lucas 13:24, y quiero decirles que esta es la puerta. ¿Quieres ingresar al reino de Dios? Esta es la puerta, nada más que es espiritual. Y tú la tienes que conocer cuando lo hagas, cuando te arrepientas. Si tú ya te arrepentiste y sigues con esa sequedad espiritual, checa tu arrepentimiento. No has declarado todos tus pecados, ¿sí? Porque el arrepentimiento es cuando Dios te muestra la puerta y tú con tu mano le das vuelta a esa puerta y la abres y sabes qué hay adentro. El arrepentimiento es la puerta. ¿Quieres ingresar al reino de Dios? Dios te está mostrando la puerta. Dios te está mostrando la puerta. Lucas 13:24.
Por eso dice la Escritura, esforzaos a entrar por la puerta angosta. ¿Cómo abrir esa puerta angosta? Con el arrepentimiento. Tienes que arrepentir. Tú sabes cuánto has pecado. Yo no lo sé, pero Dios y tú saben cuánta maldad has hecho. Y esa maldad la tiene escrita Dios. Dios quiere que tú se la digas, que seas humilde, que te humilles ante Dios y le digas, Señor, ahora sí, vengo a declarar mi maldad, porque no la aguanto, Señor. Mi conciencia está atormentada, Señor. Y si yo me muero en pecado, me voy a perder. Señor, y yo quiero entrar a tu reino. Dios está mostrando esa puerta, la puerta angosta. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Y quiero decirle algo más tremendo, algo muy tremendo. Todos estos grupos de toda esta región no han encontrado la puerta. Esos son los muchos. Ahí está el catolicismo, ahí están todos los evangélicos, ahí están los testigos de Jehová, el séptimo día, el salvo siempre salvo, todos los que pasan al frente y aceptan a Cristo. Quiero decirles que no han encontrado la puerta. Esa es la puerta. ¿Y por qué? Porque lo dice Cristo. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿El acepta a Cristo no es bíblico? ¿El acepta a Cristo? Pues chécalo en la Biblia. Cuando te inviten a pasar al frente, ahora dile, bueno, ahora compruébamelo, porque yo te estoy pasando los textos bíblicos y juntos estamos leyendo esos textos. Es Dios el que está hablando. Y quiero decirte algo, el acepta a Cristo o el salvo siempre salvo es diabólico. Es una torcedura de la Escritura para hacer grupos. Y nadie debe ser un grupo más que el que vino del cielo y da testimonio de lo que hay allá arriba en el cielo. Y ese se llama Cristo. A Cristo hay que ir. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias por este mensaje, Señor, porque tú sabes a quién le estás hablando. Tú sabes quién viene, Señor, con esas ganas de entrar a tu reino, Señor. Y tú le estás abriendo la puerta, Señor. Y la puerta de entrada es el arrepentimiento, sincero, total, radical, íntegro, bíblico. No hay de otra. Cristo así puso las condiciones y dice la palabra de Dios que el Evangelio de Cristo tiene dos condiciones, tiene dos mandamientos. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Padre, te damos gracias, Señor. Señor, yo te suplico, cada una de las personas que vinieron a escuchar este mensaje, Señor. Padre, toca sus corazones, Dios, porque a veces hemos andado de un grupo a otro grupo buscando esa puerta, Señor, pero ahora tú la has mostrado. Así como cuando viniste y decías, yo soy la puerta, pero el mal, desgraciadamente, inventó 1000 puertas y ahí anda la gente buscando la puerta. Y muchos querrán entrar y no podrán. Padre, ayúdanos que aunque sea los que trajiste a escuchar tu palabra, los que le mostraste la puerta de entrada, Señor, te suplicamos que se haga realidad, que entren a tu reino, Señor. Te lo suplicamos, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Amén.